Bueno, un cordial saludo a todos. En esta clase vamos a ver cómo rasterizar una imagen, vamos a aprender a crear máscaras y vamos a ver cómo utilizar la herramienta de texto. Vamos a hacerlo a partir del trabajo anterior que estábamos haciendo con la bola de billar y a esta bola de billar le vamos a aplicar un reflejo a través de la misma imagen de la bola de billar rasterizada. A esa rasterización, que es convertirlo en JPG, que es parte de lo que vamos a ver hoy, le vamos a aplicar una máscara para que nos muestre solamente la parte que deseamos, y adicionalmente a esa máscara le vamos a aplicar una transparencia a partir de o le vamos a aplicar un degradado entre blanco y negro, donde el blanco nos va a actuar como opacidad al 100% y el negro nos va a actuar como una opacidad al 0%. Recordemos que la opacidad es la transparencia, es lo que vemos aquí. Cuando lo llevemos al 0% es que no vamos a ver nada, y al 100% es que vamos a poder ver la imagen. Recordemos que el 100% es el igual al negro y el 0%, al blanco, perdón, y el 0% es igual al negro. Entonces vamos a iniciar con este ejercicio. Entonces lo primero que vamos a hacer es una copia de nuestra esfera. Vamos a generar aquí una copia sin la sombra, solamente la esfera con los efectos. La voy a pegar, voy a agruparla, clic derecho a agrupar. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser rasterizarla, o sea, convertirla en JPG. Nos vamos a ir a objeto, rasterizar, y aquí en rasterizar le vamos a dar CMYK porque la necesitamos en colores y porque nuestro documento está en CMYK también. Recordemos que si está en RGB, pues la opción que nos va a salir es RGB. Aquí tenemos que tener en cuenta cuál de estos dos efectos es el que necesitamos. Blanco es que él nos va a generar un reborde blanco aquí en estos espacios donde no hay imagen, y transparente es que nos va a dejar una transparencia, o sea, como un hueco, como si fuera, como lo vemos aquí en el objeto inicial, vamos a poder ver a través de él. Entonces, para este ejemplo voy a hacer primero el blanco. Aquí ya él me ha convertido esto en un JPG con un fondo blanco. Voy a volver a agrupar nuestro objeto y voy a rasterizarlo con fondo transparente. Aquí podemos ver el ejemplo de los dos eh, de los dos efectos, con fondo blanco y con fondo transparente. Si lo situamos encima del objeto, aquí vamos a verlo encima de nuestro horizonte, podemos ver que aquí puedo ver a través de la imagen, y en estas partes pues el horizonte no se alcanza a ver porque queda cortado por el blanco de la imagen. Teniendo esto claro, y para dar un ejemplo de cuándo es que se utiliza la máscara, en este caso no vamos a utilizar la transparente porque no tendría caso utilizarla, es hacer lo siguiente. Si yo necesitara solamente este círculo sin la parte blanca, yo tendría que hacerle una máscara. Una de las formas es hacerle una máscara. Entonces, como es una figura sencilla que es un círculo, vamos a realizar el círculo con Shift y Alt hundiéndolos. Vamos a tratar de asimilar el mismo círculo. Voy a colocarle un color acá para poderlo distinguir. Y lo siguiente que vamos a hacer es, uno, darle un color blanco. ¿Por qué un color blanco? Recordemos que el color blanco va a ser lo que nos va a permitir ver, o sea, va a ser la opacidad al 100% o la transparencia al 100%, y el color negro va a ser transparencia al 0%, o sea, no se va a poder ver, es totalmente transparencia. Entonces voy a señalar mi esfera de color blanco y voy a señalar el objeto al mismo tiempo. Puede hacerse haciendo clic o haciendo una selección cuadrada encima de los dos objetos. Luego me voy a ir al panel de transparencia. Voy a sacar el panel de transparencia aquí a un lado. Y le voy a dar clic. Él automáticamente
me genera una máscara alrededor del objeto. Podemos ver que aquí él me genera una máscara, pero si nos acercamos, vemos que como nuestro objeto, la esfera que creamos para la bola de billar, es un poco más grande o está corrida y nos deja ver un poquito de espacio del blanco que no queremos ver. Aquí vemos que aquí medio lo tapó, pero todavía podemos ver los píxeles de la imagen y no es el efecto que estamos buscando. Entonces vamos a reducir un poquito la esfera que estamos utilizando como máscara. ¿Cómo hacemos eso? Señalamos el objeto, nos vamos al panel transparencia y hacemos clic encima del objeto que estamos utilizando como máscara, que es el objeto o el círculo blanco. Al hacer clic sobre él ya podemos señalar solamente el objeto que esté aquí utilizando como máscara, no podemos señalar nada más. Si aquí intentamos señalar algo no lo vamos a poder hacer. Es porque solamente nos permite señalar lo que está como máscara. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a acomodar bien nuestro círculo y vamos a reducirlo con Shift y Alt un poquito para que ya no se vean los blancos. En este instante ya lo he reducido con Shift y Alt para hacerlo hacia el centro y hacer que se escale la esfera sin deformarla. Luego vuelvo y hago clic encima del objeto que se va a ver. Recordemos que las dos opciones es clic en el objeto que va a hacer actuar como máscara y clic en el objeto que se va a enmascarar. Entonces hacemos clic en el objeto que se va a enmascarar para poder volver a nuestro espacio de trabajo como estaría configurado normalmente y poder señalar cualquiera de los objetos. Si por alguna razón cuando utilicemos esta opción hacemos clic aquí y por ejemplo empezamos a señalar acá y vemos que no podemos señalar nada, es porque estamos en la opción de la máscara, o sea el objeto que estamos utilizando como máscara y hay que hacer clic en el objeto que va a ser utilizado como máscara. Ya a partir de la práctica nos vamos a ir acostumbrando a utilizar la herramienta. Entonces yo me aseguro de hacer clic por fuera o clic en el objeto de la izquierda y luego me lo voy a traer a poner debajo de la bola de billar que está en vectores. A esta bola de billar me voy a ir a objeto, como vamos a hacer un reflejo, lo que voy a hacerle es un efecto también de reflejo. Le voy a dar horizontal, previsualizar y vamos a ver que se ve reflejado. Ahora, ¿qué podemos agregar? Les había dicho que a la máscara, cuando nosotros tenemos nuestra máscara, voy a soltarla, voy a darle clic en soltar. Él automáticamente me va a soltar la máscara. Aquí podemos ver que ya me soltó los objetos. La estoy soltando para que podamos ver bien el efecto de la transparencia. Yo voy a señalar mi objeto circular, que es el que estoy utilizando como máscara, y le voy a dar una transparencia o un efecto de degradado, perdón. A este efecto de degradado lo voy a llevar de blanco a negro. Y voy a darle el 100%, la opacidad y el 100%. Entonces recordemos que el color negro es lo que no se va a ver, o sea, el 0% de la opacidad, y el blanco es el 100% de la opacidad. Esto lo vamos a ir comprendiendo a medida que vayamos haciendo ejercicios y nos vayamos familiarizando con la herramienta, lo vamos a ir entendiendo mejor. Por ahorita se los voy a explicar de esta manera. El color blanco es lo que esté dentro del color blanco o grises es lo que vamos a ver de una manera más con una opacidad al 100% o en los grises de una manera más tenue, que puede ser al 60, al 40, dependiendo de la intensidad del gris y del color al que se vaya yendo. Si es hacia el color oscuro, pues lo vamos a ver menos. Si es hacia el color blanco, lo vamos a ver un poco más. ¿Cuál es el ejemplo práctico de esto? Aquí tengo yo un color, voy a dividirlo. Tengo esta transparencia, está degradado. Voy a agregar otros canales de degradado acá. Y me voy a llevar este gris, este negro aquí a un ladito, que nos quede bien marcado. Este mismo gris lo voy a llevar acá.
Y aquí voy a llevar el color blanco para que podamos ver las diferencias de las transparencias. Entonces aquí vamos a ver menos. Aquí casi que no vamos a ver. Aquí ya no se va a ver dónde está el color negro, y donde está el color blanco vamos a poder ver. Entonces señalamos la imagen. Podemos hacerlo a través de las capas. Vamos a sacar el panel de capas y vamos a señalar primero que todo la imagen. Y luego con Shift vamos a señalar el trazado. O hacemos una selección cuadrada, le señalamos lo que no necesitamos y nos vamos al panel de transparencia y le damos crear máscara. Y aquí podemos ver el efecto que les estaba indicando. Lo que va hacia el color negro ya casi no se ve. Lo que está entre los grises medio se alcanza a ver, y lo que está en blanco es lo que vamos a poder ver. Pero entonces para el ejemplo que estamos buscando, que es una transparencia o un reflejo de nuestra bola de billar sobre la superficie, no nos serviría este efecto. Tendría que ir desde debajo de la esfera o de la bola de billar hacia afuera. Y casi que donde ya va en la mitad del 1, casi que ya ni se debería ver. Entonces vamos a realizar ese cambio. Lo primero es irnos a la herramienta degradado. Luego vamos a hacer clic sobre el objeto al cual estamos aplicando el degradado y lo vamos a llevar, lo vamos a acomodar como lo necesitemos. Estos ya no los necesitamos, vamos a eliminarlos y vamos a ir cuadrando como necesitemos nuestro reflejo. Luego lo vamos a enviar hacia atrás para que nos quede debajo de la sombra. Pero debemos salirnos, hacer clic encima de la figura que va a ser enmascarada. Luego ahí sí lo señalamos y lo enviamos detrás para que nos quede debajo de la sombra. Y lo subimos un poquitico. Y de esta manera podemos crear un reflejo. Ahora ya hemos visto la herramienta de rasterizar, que es cómo convertir a JPG. Hemos visto cómo trabajan las máscaras, pero todavía nos falta ver otro detalle con lo referente a las máscaras. Las máscaras también se pueden crear a partir de una forma arbitraria, o una forma que tengamos diferente con la herramienta plumas. ¿Cómo es eso? Y no solamente se limita, además de eso, a JPGs. O sea, no solamente podemos enmascarar JPGs, sino que también podemos enmascarar vectores, en el caso que lo necesitemos. De pronto en el caso de los vectores no es muy útil el enmascarar, porque el vector lo podemos modificar. Pero en el caso de los JPGs, que es cuando no podemos modificar porque ya la figura es como es, ya son píxeles, ya no son vectores, ahí sí de pronto necesitamos sacar algún objeto. La forma más fácil es o hacerlo nuevamente desde cero o enmascararlo. Entonces en este caso vimos cómo se enmascaraba la bola de billar. Ahorita vamos a ver cómo, si yo por ejemplo necesitara esta bola de billar, voy a soltar la máscara para utilizar el mismo ejemplo. Y yo lo que quiero ahorita es, por ejemplo, que sea una estrella, que lo que me va a enmascarar o que lo que me va a actuar como máscara es una estrella. Recordemos que si yo le agrego un degradado, pues él me va a utilizar ese degradado como un canal alfa. Haciendo un break y volviendo al tema del canal alfa o del degradado como canal alfa, es importante aprender a manejar esta herramienta, porque esta herramienta no la vamos a encontrar en los otros programas. Así se van a realizar transparencias o montajes entre un video u otro cuando estemos viendo edición, o cuando estemos en 3D, cuando estemos haciendo materiales. Es la forma como vamos a mezclar un material con otro. Entonces es importante que desde ahorita le prestemos atención a este concepto y lo tengamos claro para poderlo utilizar en los otros programas. Entonces, regresando al ejemplo, yo voy a señalar mi estrella, y como ya sé que el blanco es todo, que es el color que se va a ver al 100%, pues le voy a dar un color blanco. Yo esta figura, si yo quiero, la puedo modificar. Yo le puedo aquí agregar más nodos y hacer una figura diferente. No necesariamente tiene que ser una estrella. Yo puedo generar una figura aparte
diferente y ponerla ahí. Por ahorita vamos a hacerlo con este ejemplo. Vamos a hacer una figura arbitraria. Y esta es la figura que vamos a utilizar como máscara. Entonces yo señalo la figura que va a ser como máscara. Le doy un color blanco porque lo quiero que se vea totalmente todo lo que está dentro de él. Y voy a señalar el objeto que voy a enmascarar y le voy a dar crear máscara. Esto automáticamente me va a generar una máscara con la figura que yo diseñé. Esto es lo valioso de la herramienta de máscaras, además de que podemos crear unas transparencias a partir de los degradados. Vamos a ver nuevamente el ejemplo creando otra máscara. Supongamos que solamente necesitamos un poquito del blanco y un poquito del amarillo. O sea, la esfera que está dentro con el 1 y un poquito del amarillo que está por fuera. Entonces vamos a irnos a señalar la herramienta círculo o elipse. Y vamos a hacer una elipse que apenas quede por encima del 1. Hacemos clic sobre el objeto que queremos enmascarar y le vamos a dar crear máscara. Y aquí nos queda un poquito torcida la esfera, la corremos un poquito y automáticamente él nos genera la máscara. Hacemos clic en el lado izquierdo para devolvernos, para salir del modo de edición de la máscara. Y de esta forma yo he enmascarado mi figura. Esto, como les digo, es muy práctico cuando estemos trabajando con JPGs, cuando necesitemos solamente coger un objeto que esté en un JPG y que no podemos modificar. Tanto como en vectores, pues de pronto se hace innecesario porque uno con el vector, por ejemplo, si yo necesitara que este gris no se viera o que la sombra aquí no se viera, como él es un vector, yo puedo entrar y borrarlo directamente. Caso contrario, que no fuera un vector, vamos a volver a repetir el ejemplo para que nos quede claro. Señalo todo el objeto, voy a hacerlo aquí abajo, lo convierto en un JPG blanco para poder ver bien el ejemplo. O sea, en este caso no tendríamos transparencias, sino que todo sería blanco. Y yo solamente quiero la bola de billar. Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a traerlo aquí abajo para poder ver el efecto como se debe hacer. Hago mi elipse o mi esfera o mi círculo blanco. Voy a reducirlo un poco para que no me arrastre bordes blancos. O sea, que no se vayan a ver alrededor bordes blancos. Eso, como lo sé, se debe ver apenas un poquitico de imagen por fuera de la máscara. Y lo siguiente que debo hacer es señalar la máscara, señalar el objeto, señalar el JPG, señalar la máscara y darle crear máscara. Es importante que el objeto que va a actuar como máscara esté por encima para que funcione el efecto. Y ahora lo siguiente es darle crear máscara. Y de esta forma he sacado solamente el objeto que necesito. Que en este caso, ¿cuál era el objeto que necesitaba? Solamente la esfera, sin el horizonte, sin la sombra de abajo. Y de esta manera solamente estoy sacando el objeto y ya con este objeto yo puedo trabajar. Esto es como para lo que nos va a servir las máscaras. Ahora, ¿qué más vamos a ver? Ahorita nos vamos a centrar en una de las herramientas que nos faltó, que es la herramienta de texto, que vamos a ver cómo ceñir textos a un vector que hagamos con la herramienta plumas, o cómo hacer que se nos ciña un círculo, por ejemplo como los diseños de sellos que van circularmente, las letras van siguiendo un círculo. Entonces vamos a aprender a hacer ese efecto para ya finalizar el curso de Illustrator y continuar ya con los ejemplos prácticos. Ya nos vamos a meter en hacer ejercicios ya de diseño gráfico y utilizar la herramienta para diseñar. Entonces vamos a pasar a la siguiente herramienta. ¿Cómo vamos a utilizar la herramienta texto? Vamos a borrar esto que ya no lo necesitamos. Ya podemos nuevamente regresar aquí en nuestro panel de transparencia. No lo vamos a utilizar. Por ahorita vamos a utilizar la herramienta capas. Y vamos a bloquear nuestra esfera y vamos a trabajar
para no señalarla, con una nueva elipse, pero le vamos a dar que tenga un borde oscuro para poderlo ver y que no tenga relleno. Lo vamos a quitar. Y vamos a hacer una esfera. Voy a dejar que sobresalga un poco. Y ahorita vamos a irnos a la herramienta de texto. La primera o la herramienta que hemos utilizado hasta ahora es la herramienta texto, la normal, que es yo hago clic y empiezo a escribir lo que necesite. Entonces, esta es una forma. La otra herramienta de texto es la herramienta de texto de área. ¿Cómo funciona la herramienta de texto de área? Ahorita vamos a utilizar el círculo cuando veamos la herramienta de texto en trazado. ¿Cómo funciona esta herramienta de texto en área? Funciona de la siguiente manera. Lo que va a hacer es cogernos un objeto que tengamos y lo va a utilizar como una máscara de recorte del texto. O va a ceñir su texto a esa figura. Entonces señalamos la herramienta de texto, hacemos clic en el trazado y empezamos a escribir. Vamos a hacerle aquí el espacio y vamos a copiarlo. Vamos a copiar la palabra hola. Y lo siguiente que va a hacer nuestra herramienta es, vamos a centrarlo, es utilizar el círculo para ceñir todo el texto alrededor de él como si fuera una máscara. Como lo vemos a continuación. Este puntico que aparece como un más significa que ahí hay objetos debajo o hay texto que nos está mostrando. ¿Cómo vamos a poder modificar o cambiar o hacer que desaparezca ese simbolito? Lo primero sería uno saber y tener en cuenta que hay caracteres que nos están mostrando. Y lo siguiente que sería hacer es ir borrando hasta que desaparezca el símbolo. Vamos a pegar uno más, listo, para que nos quede igual que arriba. Hay que tener claro que si ese símbolo no sale es porque hay caracteres ocultos. Así funciona la herramienta de texto en área. También podemos tener otros tipos de figuras. ¿Cuáles son esos otros tipos de figuras? Podemos tener una figura arbitraria nuevamente que hayamos creado con nuestra herramienta de pluma. Y lo siguiente que vamos a hacer es rellenarla con texto. Vamos a copiar este mismo texto. Nos vamos a ir a la herramienta de texto de área. Hacemos clic en el trazado y pegamos el contenido. Aquí vemos que él se ciñe lo más que puede al objeto. Esta es una manera de utilizar. Aquí vemos el simbolito que nos está indicando que hay texto oculto. Pero cuando nosotros exportemos este símbolo no va a aparecer, ese más no va a aparecer, ese es un más que nos aparece para edición. ¿De qué otra forma podemos utilizarlo? Vamos a ver otro ejemplo con la estrella. Vamos a hacer clic sobre la herramienta y clic encima del trazado. Y luego pego el texto. A continuación, él se trata de ceñir lo más que puede a la figura. Ahora, si yo le reduzco el puntaje, pues vamos a poderlo ver de una manera más clara. Aquí podemos verlo. ¿Qué otra herramienta? ¿Cuál es la herramienta que sigue? Herramienta de texto en trazado. Esta herramienta
es importante aprenderla a manejar porque es la que nos va a dar esos otros efectos que se utilizan mucho cuando empezamos a diseñar, y es que los textos sigan determinadas figuras o se ciñan por determinados caminos que les vayamos dando en el diseño. Cuando me refiero a caminos es que nosotros definimos un trazado y decimos yo quiero que lo que yo vaya a escribir siga este trazado, siga esta curva. Entonces lo que hay que hacer es irnos a herramienta de trazado, hacer clic en el trazado y empezar a escribir el texto que necesitamos que se ciñe o que se ciñe sobre él. Luego nos van a aparecer 3 palitos alrededor de la herramienta. Esta herramienta vamos a ver que nos muestra un primer palo aquí. Este palo indica el comienzo de donde, o sea, el lugar de donde va a comenzar a aparecer nuestro texto. Si nosotros necesitamos que salga antes, simplemente lo arrastramos. El que está al final nos va a indicar el final del texto, el que estamos llevando a recorrer el camino. Lo vemos. Y el que está en el medio nos va a permitir o colocarlo por encima o por debajo del trazado. ¿Cómo es eso? Vamos a hacer clic y lo llevamos hacia abajo o lo llevamos hacia arriba. Estas mismas herramientas se repiten cuando lo utilicemos, por ejemplo, con el círculo. En este caso vamos a escribir, vamos a señalar, hacer clic en el trazado. Y vamos a escribir la palabra billar. Nos quedó abajo. Vamos a subirle el puntaje, vamos a ponérselo en un 25. Y nos vamos a salir de la herramienta. Él nos repite aquí las herramientas de transformación de este texto o de control del texto. Nos la vamos a llevar donde la queramos acomodar. Vamos a ponerla que quede como derecho a esta esquina y derechito a esta esquina para que nos quede centrado. Y si yo lo quiero abajo, pues tiro hacia abajo el palo. Si no, lo jalo hacia arriba y él se acomoda. Vamos a hacer doble clic. Voy a señalar el texto y le voy a poner un 60 para ampliar el tamaño. Ahora, supongamos que ya aprendimos a trabajar con la herramienta texto, que se ciña a un trazado y que se ciña a una figura específica o que nos rellene una figura específica. Pero supongamos que necesitamos hacer lo mismo pero con los textos en vertical. Illustrator nos da las mismas 3 herramientas pero en vertical. Entonces tenemos la primera herramienta, que es esta con la que hicimos el trazado, con el que hicimos el primer texto. Se utiliza de la misma manera, hacemos clic y escribimos la palabra que vamos a utilizar o que vamos a escribir. Vamos a reducirle los puntajes, llevarlo un 30 a la mitad y nos lo escribe verticalmente. Recordemos que esta sirve para horizontal y esta es para vertical. Se repite lo mismo con el ejemplo de la estrella. Vamos a hacer una estrella. Vamos a utilizar la herramienta de texto en área vertical, clic en el trazado y pegamos nuestros hola. Vamos a reducirle el tamaño para poderlo ver más claramente. Y aquí lo vemos, cómo quedaría. Es el mismo ejemplo que vimos con el anterior, pero en vertical. Aquí están los ejemplos.
Este es un texto en vertical y este es un texto en horizontal. Funciona de la misma forma cuando creemos nuestro trazado que vaya a seguir la figura. Vamos a quitarle el fondo, dejar solamente el trazado y vamos a irnos a la herramienta de texto vertical y pegamos el hola, hola, hola. Y vemos que aquí son las mismas herramientas. Si yo señalo este primera herramienta de control, ese primer nodo me va a estirar el texto. Si yo lo invierto el del centro, el palo que está en el centro, me va a invertir la orientación del texto. De esta forma podemos hacer que un texto vertical siga, que un texto si vertical se ciña a un vector. Esto se repite con el efecto, con la herramienta de texto vertical en trazado, que es la que vimos, y con la herramienta de texto en área, que es la repetición de estas mismas tres primeras herramientas, solamente que con la opción de que funcionan en vertical. Ahora, ya habiendo visto estas tres herramientas, nos queda solamente definir una parte que es lo que podemos modificar en los textos. Ya recordamos que haciendo clic encima de la herramienta texto podemos señalar los textos y cambiar su puntaje a partir de los paneles superiores, cambiar su orientación hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho o centrado, cambiar el tipo de fuente. Vamos a elegir una fuente diferente, vamos a aumentarle el tamaño. Pero también podemos cambiar los interlineados, los espaciados que hay entre los textos. ¿Eso de dónde lo podemos modificar? A través de la ventana párrafo o carácter. Por aquí debe aparecernos. O el panel texto. Aquí lo vemos. Carácter. Y él nos va a soltar primero el tipo de letra. Si es regular, el regular implica que es el estado normal que tiene la fuente, o si es bold, o si es itálica, si lo permite la fuente. Nos va a mostrar el puntaje que estemos manejando con el texto, el interlineado que hay entre el texto, o sea, la división que hay entre un texto y otro, entre la base de un texto y la base del texto, entre la base del texto superior y la base del texto inferior. Vamos a poder definir el tracking del texto, que es como el ancho que van a ocupar los textos. A medida que vayamos aumentando, se van a dar cuenta que el hola se va a empezar a ampliar, se va a empezar a ver más espaciado entre sí. Lo vamos notando. ¿Cómo lo podemos ver en un ejemplo más claro? Aquí en la herramienta billar. Pero entonces voy a cerrar. Aquí también podemos ver párrafo, que era lo que nos daba la opción de poner sangrías o quitar sangrías. Aquí no lo vamos a poder ver bien. O hacer el espaciado del tracking. Aquí lo vamos a poder ver. Pero entonces estas mismas propiedades se encuentran en esta parte superior. Haciendo clic en párrafo podemos ver las mismas opciones de párrafo, o haciendo clic en carácter nos va a salir la pestaña de carácter, que son las opciones que teníamos anteriormente, adicionales a otras, donde vamos a poder crear un superíndice, un subíndice, un subrayado o un tachado. Y unas opciones adicionales. En este momento nos vamos a centrar en estas opciones que tenemos aquí al principio y con esas vamos a trabajar. Les decía que el espaciado o el tracking lo podemos observar de la siguiente manera. Voy a aplicarle aquí un 25.
Vamos a aplicarle más todavía, un 200, para poder ir viendo cómo él va espaciando nuestro texto. Eso es lo que hace esta opción. Listo. Esto eran como las herramientas que nos faltaban ver. Recordemos que todas estas herramientas, a medida que vayamos haciendo los ejercicios, las vamos a ver más en profundidad. Este es como un repaso para poder entrar a trabajar en nuestros diseños. Entonces vamos a hacer un ejemplo de lo que vimos. Voy a aplicar un pequeño efecto a esta esfera y vamos a hacer que este ola que está en esa máscara redonda se vea como un reflejo en nuestra esfera. Y le vamos a aplicar un degradado de máscara. Vamos a aplicarle una máscara con un degradado de alfa. Vamos a aplicar todo lo que vimos en esta clase. Lo primero que vamos a hacer es, para poder aplicar lo que vimos en la clase, vamos a eliminar lo que no nos sirve. Vamos a cambiar la palabra hola por billar. Vamos a copiarla y pegarla. Vamos a reducirle el puntaje. Y a reducirle el espaciado que tiene entre sí. Vamos a agregarle un poquito más de espaciado. Vamos a dejarlo más espaciado. Un poquito más. Vamos a dejarlo al 100%, que nos quede normal. Y habría que agregar más palabras. Listo. Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a irnos a efecto, a objeto, y vamos a expandir la apariencia para volverlo un objeto. Este texto que acabamos de crear. Luego nos vamos a ir a efecto, deformar. Vamos a hacerle un efecto, puede ser de ojo de pez. Vamos a previsualizarlo. Puede servir. Vamos a darle OK. Vamos a llevarlo encima. Y ahora vamos a deformarlo un poco. Vamos a ver cómo nos sale. Vamos a acomodar lo que nos quede más o menos centrado. Igual le vamos a crear una máscara con degradado. Y ahorita lo siguiente que vamos a hacer es aplicarle un color negro oscuro. Vamos a quitarle el filete para que nos quede más delgada la letra. Y vamos a aplicar un círculo. Recordemos que este está bloqueado. Vamos a bloquear la palabra billar. Listo. Y aquí dos elementos de texto que no tienen nada, que están vacíos. Listo. Ahora creamos el círculo. Ser más o menos ese tamaño, en el cual voy a enmascarar el texto, el que está debajo. Aquí lo estoy señalando. Y señalo el círculo. Y a continuación me voy a ir a el panel crear máscara. O antes de eso voy a rasterizarlo para hacer el ejemplo completo con todas las herramientas que aprendimos. Este paso no es necesario,
pero pues lo voy a hacer para hacer con todo lo que aprendimos hoy, hacer todos los pasos. Voy a darle transparente para que me mantenga la transparencia de los objetos. Aquí lo vemos, ya no es un vector, ya es un JPG. Ahora voy a ponerlo encima. Voy a señalar el texto, que ya es una imagen. Aquí vemos que ya nos dice que él es una imagen. Luego el círculo que voy a utilizar como máscara, y le voy a dar crear máscara. Ahora, como utilicé un color oscuro, va a quedar totalmente transparente, pero entonces ahorita estoy haciendo clic aquí en editar la máscara y le voy a dar un color blanco para poder ver lo que estamos agregando. Ahorita, ¿qué nos falta? Quitarle intensidad y difuminar los bordes de este brillo, porque la idea es que él esté reflejando la palabra billar. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es señalar ya la máscara. Aquí estamos todavía en modo máscara. Nos vamos a ir a la herramienta de degradado y vamos a crearle un degradado de blanco a negro, pero con todos en opacidad al 100. Y tenemos dos opciones: hacerlo lineal como lo estamos haciendo en este momento, que queda lineal, o hacerlo radial o circular. Aquí vamos a tratar de llevar un poquito el oscuro. Nos vamos a salir un poquito, pero no lo vamos a hallar para que esta parte que quedó plana no se alcance a ver. Y de esta manera hemos creado un brillo que dice billar para nuestra esfera. Si de pronto este billar que vemos aquí, estas palabras billar, están muy fuertes, entonces en el color degradado, aquí en este blanco que estamos utilizando acá, lo vamos a cambiar por un gris que no sea tan blanco, para irle reduciendo la opacidad. Listo. De esta manera le hemos generado un brillo a nuestra esfera utilizando todas las herramientas que hemos conocido hoy en este video tutorial. Y ya el siguiente video tutorial va a ser de Photoshop. Vamos a ver cómo vamos a aplicar fotomontajes, vamos a aprender a manejar las herramientas principales y luego pasamos a hacer ejercicios. Y con Illustrator vamos a continuar ya haciendo ejercicios prácticos. Ya vamos a entrar a hacer logotipos, a hacer etiquetas, a hacer diferentes tipos de piezas para apoyarnos en la herramienta.